Tenemos muchas noticias que comentar en lo ferroviario en Extremadura, novedades que afectan no solo al trazado de altas prestaciones ya abierto, sino al de construcción, la provincia de Toledo o la Évora-Elvas. Todo en unos días donde ha surgido por sorpresa un invitado muy especial. Comencemos por esto último, la sorprendente aparición sin aviso previo de un Talgo S106 o Abril de Renfe para realizar pruebas por el trazado ya abierto. Pruebas que, eso sí, al menos por lo deslizado hasta el momento, no significarían que uno de estos famosos y controvertidos trenes vaya a dar servicio en el futuro a Extremadura, sino para realizar pruebas del sistema ERTMS, lo que podría hacer que por fin en suelo extremeño podamos ver, aunque sea sin pasajeros, a un tren pasando de los 250 km por hora. Una imagen que, aún siendo anecdótica, no deja de ser prometedora sobre lo que está por llegar en esta región. Un sistema que permitirá mejoras en el servicio, mayor seguridad e incluso aumento de velocidad, pero que finalmente parece que no estará listo este año y habrá que esperar al 2026 para su entrada en funcionamiento. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, lo más destacable ha llegado a la información del tramo en construcción en el norte de Cáceres, entre Plasencia y Talayuela, los 70 kilómetros que falta para poder decir que se habrá terminado todo el trazado de alta velocidad en la región y que ha sumado nuevos pasos, con la plataforma sumando etapas en muchos tramos, el paso por Navalmoral entrando en su recta final o el túnel del Terzuelo, perforado y hormigonado en sus 1500 metros de longitud, lo que debería dejarlo preparado para que las recientes licitaciones en cuanto a sistemas de seguridad y electrificación puedan dejar listo este tramo a lo largo de finales de 2026 o primeros de 2027 y, con el periodo de pruebas posterior, poder abrirse al tráfico en el segundo semestre de ese año, con retraso una vez más sobre lo prometido antaño, pero con un horizonte más cercano y que podría ir de la mano de la electrificación del tramo que atraviesa la provincia de Toledo. Una provincia que seguirá a la espera de las fases que acerquen las obras entre la frontera con Extremadura y Toledo capital, ciudad donde tras 3 meses de un sinfín de propuestas, rumores o polémica en torno al trazado de la futura línea de alta velocidad por su casco urbano, cerraba recientemente el plazo de alegaciones y ahora está a la espera de su resolución. No podemos olvidar lo que está por llegar al otro lado de la frontera portuguesa, donde los trabajos para culminar el tramo de alta velocidad entre Elvas y Évora prosiguen, aunque dilatándose mucho más de lo esperado, y con la vista puesta en acabarse este año para que tras las pruebas pueda ponerse en servicio en 2026, con una fecha todavía aventurada. Pero dados los plazos, no parece que pudiera ser antes del verano de 2026, el que será primer tramo de altas prestaciones en suelo portugués y que debería permitir un viaje entre Madrid y Lisboa de en torno a 6 horas. Una Extremadura que sigue viendo esos avances con resignación, dada su lentitud y casi siempre sumando retrasos a lo previsto, pero que comienza a ver la luz al final de un túnel muy largo y donde esa ansiada salida del olvido ferroviario cada vez está más cerca y a la que no le quitaremos ojo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.